Mi madre eligió a su hijastro antes que a mí, me echó como si fuera basura. Ahora, intentaron quitarme mi casa hasta que alguien llegó con una carta sorprendente que cambió todo. Cuando era niña, alrededor de los 6 o 7 años, mi madre se volvió a casar con un tipo llamado Nick. Al principio, me pareció algo bueno, porque, ya sabes, tal vez tener otro padre alrededor haría que la vida se sintiera más completa. Pero me equivoqué. Nick no solo se estaba incorporando a nuestras vidas, también tenía un hijo, Ben, que era 6 años mayor que yo. Y déjame decirte que, desde el momento en que se mudaron, fue como si de repente me hubiera vuelto invisible. Todavía recuerdo ese primer día en que se mudaron oficialmente. Mamá estaba toda sonriente, ayudando a Nick y a Ben a preparar sus habitaciones y colgando fotos familiares en las paredes. Pero cuando miré esas fotos más tarde, eran todas fotos de ellos, mamá, Nick y Ben. Ni una sola foto mía. Se sentía raro, ya sabes, ¿cómo puedes llamarlo familia cuando ni siquiera incluyes a tu propio hijo? Pero las cosas se fueron aclarando a medida que pasaba el tiempo. Mamá empezó a actuar como si Ben fuera su mundo. Le preparaba sus comidas favoritas, le ayudaba con los deberes e incluso iba a sus partidos de fútbol, todo mientras yo estaba sentada sola en casa. Le preguntaba, ¿puedo ir yo también? Y ella inventaba excusas, diciendo que era solo para ellos, o el equipo Ben está teniendo un día especial. Sentía que, hiciera lo que hiciera, yo era solo un estorbo. Y Ben tampoco ayudaba. Se aseguraba de que supiera que no era bienvenida. Pasaba por delante de mi habitación y decía cosas como, sabes, nadie te quiere realmente aquí. Si alguna vez le contaba a mamá o a Nick sobre esto, simplemente se encogían de hombros como si fuera algo sin importancia, o, solo está siendo un niño. O, peor aún, me decían que yo fuera la persona más madura y que le mostrara a Ben algo de respeto porque era mi hermano mayor. Esperaban que respetara a alguien que estaba haciendo de mi vida un infierno. Intentaba ignorarlo, pero no era fácil. Ben tenía esa forma de hacer que cada día se sintiera como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Tomaba mis cosas y las escondía, o peor aún, las rompía. Cuando le confrontaba, simplemente se reía y decía que había sido un accidente. Una vez, destrozó mi casa de muñecas favorita, un regalo de mi padre antes de que nos dejara. Recuerdo haber llorado, intentando pegar las piezas, mientras Ben solo observaba, con una sonrisa burlona. Cuando se lo mostré a mamá, esperando que por fin se enfadara con él, ella simplemente dijo, bueno, tal vez no deberías dejar tus cosas a la vista donde puedan estropearse. ¿Cómo? ¿Qué se suponía que significaba eso? Hablando de mi padre, ahí es donde las cosas se ponen realmente retorcidas. Mi madre tenía algo raro con mi padre. Siempre hablaba de él como si fuera un monstruo. Y mira, no digo que fuera perfecto, definitivamente no lo era. Sé que bebía mucho, y sí, la engañó. Pero para ella, él era el villano definitivo, y de alguna manera yo era culpable por asociación. Recuerdo una vez, debía tener unos 10 años. Y estaba discutiendo con Ben porque estaba acaparando la televisión, como de costumbre. Mi madre entró, y en lugar de detenerlo, me miró con esa expresión fría y me dijo, «Te estás comportando igual que tu padre». Eso me dolió. No es que yo le pidiera parecerme a él, pero cada vez que me miraba, sentía que lo estaba viendo a él en su lugar. No importaba lo que hiciera. Podía sacar sobresalientes, mantener mi habitación impecable, ayudar en la casa. Ella siempre encontraba alguna forma de compararme con él, y nunca era para bien. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que ella solo tenía energía para Ben. Llegaba a casa del colegio y la casa olía a galletas recién horneadas, pero no eran para mí. Encontraba a Ben en la cocina, comiéndose toda una hornada que mamá había preparado solo para él. Cuando preguntaba por qué yo no podía comer ninguna, ella decía algo como, «Estas son para Ben. Ya sabes, necesita mantener su fuerza para el fútbol». Ni siquiera me permitían tomar una sola. Y lo peor de todo, había veces en que Nick y mamá se llevaban a Ben a salidas especiales. Iban a parques de atracciones, al cine, a veces incluso a viajes de fin de semana. Recuerdo estar de pie en la puerta mirando cómo llenaban el coche. Preguntaba si podía ir yo también, y mamá me dedicaba esta sonrisa a medias y decía, «Tal vez la próxima vez, Karine. Esta es solo para Ben».
Pero la próxima vez nunca llegó. Pasé muchos fines de semana sola, sintiéndome como si estuviera atrapada en el segundo plano de mi propia vida. La única vía de escape que tenía eran mis abuelos, los padres de mi padre. Eran las únicas personas que realmente me hacían sentir que importaba. A veces, los fines de semana, me recogían y me llevaban a su casa. Horneábamos galletas, y me permitían comer todas las que quisiera. Nunca me trataron como si fuera un problema o una ocurrencia tardía. Les contaba lo que pasaba en casa, cómo Ben me empujaba y cómo parecía que mi madre se había olvidado de mi existencia. Mi abuelo escuchaba en silencio, su rostro se ensombrecía, y luego decía, no te pareces en nada a tu padre. Eres tu propia persona, y eres mejor que todo esto. Esos fines de semana eran como una bocanada de aire fresco. Por un breve instante, podía fingir que no era la hijastra no deseada, que era solo una niña normal con gente que me quería. Pero volver a casa siempre era un duro golpe de realidad. En el momento en que cruzaba la puerta, sentía que el aire se volvía más frío. Percibía el resentimiento que emanaba de mi madre, y Ben estaba justo ahí, listo para empezar de nuevo. Era un ciclo que no parecía tener fin. En retrospectiva, es fácil ver el patrón. Mi madre tomó una decisión. Eligió a Nick, eligió a Ben y eligió dejarme fuera, mirando hacia adentro. No era solo favoritismo, era puro abandono. Era como ese recordatorio del que no podía deshacerse, un recordatorio de un pasado que odiaba. Y en lugar de lidiar con eso de una manera saludable, se desquitaba conmigo. Ben, por otro lado, se alimentaba de esa energía. Sabía que era el niño mimado, y lo usaba. Encontraba maneras de hacerme sentir pequeña, ya fuera quitándome mis cosas o difundiendo mentiras sobre mí en la escuela. Y las pocas veces que intentaba defenderme, me castigaban. Una vez, le grité después de que me llamara inútil. Mi madre me castigó sin salir durante una semana y me dijo, respeta a tu hermano. Ha pasado por mucho. Recuerdo haber pensado, ¿y yo? ¿Acaso yo no he pasado por mucho también? Pero nadie me preguntaba cómo me sentía. A nadie le importaba el hecho de que me sintiera como una extraña en mi propia casa. Siempre se trataba de asegurarse de que Ben estuviera cómodo, feliz y seguro, mientras que a mí me dejaban valerme por mí misma. Era como si lo estuvieran elevando mientras que a mí me hundían más y más. Incluso ahora, todos estos años después, me cuesta sacudirme la sensación de que nunca fui lo suficientemente buena para ellos. Pero en aquel entonces, cuando era niña, todo lo que quería era un poco de lo que Ben tenía, un poco de amor, un poco de atención. Pero eso no estaba en mi destino. Después de la escuela secundaria, supe que necesitaba salir de esa casa. Había estado contando los días hasta la graduación como si fuera mi billete hacia la libertad. Lo único que me mantuvo cuerda durante esos años fue la idea de que, eventualmente, podría irme y empezar de nuevo en algún lugar lejos de todo el caos en casa. Y honestamente, no habría podido hacerlo sin mis abuelos. Ellos fueron mis salvavidas. Cuando llegó el último año, mis abuelos dejaron claro que me ayudarían a terminar la universidad. Nunca olvidaré el día que me lo dijeron. Estaba sentada en la mesa de su cocina, hablando de lo estresada que estaba por mi futuro porque, en ese momento, ni siquiera sabía si mi madre iba a ayudar a pagar la universidad. No es que alguna vez me hablara de ello. Todo lo que sabía era que a Ben le daban todo en bandeja de plata, coche nuevo, matrícula universitaria, lo que fuera. Mi abuelo me miró y me dijo, nosotros te vamos a ayudar, hija. Te mereces una oportunidad de tener una buena vida. Y así, sin más, se ofrecieron a pagar mi matrícula universitaria. No podía creerlo. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Mi madre apenas me había hablado de los planes universitarios, pero mis abuelos me apoyaron sin dudarlo. En el momento en que me aceptaron en la universidad, supe que no había vuelta atrás. Me mudé con mis abuelos, y recuerdo haber sentido una sensación abrumadora de alivio. Era la primera vez en mi vida que me sentía segura, como si ya no tuviera que andar de puntillas. La casa de mis abuelos era pequeña, nada lujosa, pero era acogedora. En casa de mis abuelos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un hogar de verdad. Vivir con ellos era un mundo aparte del infierno donde crecí. Se interesaban por mi día, cocinábamos juntos,
Y me preguntaban genuinamente sobre mis estudios y mis intereses. Era como renacer, como si por fin tuviera personas que me veían por quien era, no como un recordatorio constante de errores pasados o una carga de la que deshacerse. Me volqué en la universidad, impulsada por el deseo de hacer sentir orgullosos a mis abuelos. En cambio, mi madre apenas llamaba. Las pocas veces que lo hacía era para pedirme algo o para restregarme lo bien que le iba a Ben. Soltaba comentarios como, Ben ha entrado en un programa de negocios increíble o, Ben está teniendo tanto éxito, deberías fijarte en él. Era como si necesitara recalcar que él era el hijo exitoso. Y, honestamente, dolía. Pero me había vuelto experta en aparentar indiferencia. Nick no era diferente. Aparecía en las reuniones familiares, las pocas a las que asistía, y no paraba de alabar a Ben. Siempre era Ben esto, Ben aquello. Ni una sola vez me preguntó cómo estaba yo o qué estaba estudiando. Sentía que, para ellos, yo era simplemente la hija que tenían que soportar hasta que me fuera. Pues bien, ¿adivinen qué? Me fui. Y se sintió increíblemente liberador. Pero lo más raro es que, incluso estando fuera de ese ambiente tóxico, las heridas seguían ahí. A veces me pillaba pensando si mi madre alguna vez se acordaba de mí, o si alguna vez me llamaría solo para saber si estaba bien. Pero no lo hacía. Reinaba el silencio. Y cuando si asterisco lo hacía, era más como si estuviera cumpliendo con una obligación que mostrando un interés real. Me mantuve ocupada con las clases, el trabajo y los nuevos amigos. Me unía a algunos clubes en el campus, salía de vez en cuando, y por primera vez, sentía que estaba construyendo una vida propia. Pero cada vez que recibía una notificación o un mensaje de mi madre, sentía ese nudo en el estómago, como si estuviera esperando un golpe bajo. Normalmente solo me pedía actualizaciones rápidas, pero siempre con un tono distante, frío. Era evidente que simplemente estaba cumpliendo con el trámite. Un día, en mi segundo año, me llamó de repente. Fue extraño, porque nunca llamaba a menos que necesitara algo. Dudé, pero contesté de todos modos. La conversación fue incómoda. Intentó conversar trivialidades, preguntando por mis clases y mis amigos, pero se sentía forzado. Entonces soltó el verdadero motivo de su llamada: necesitaba dinero. Me quedé helada. Era una simple estudiante universitaria, apenas ganando lo suficiente para pagar mis libros y el alquiler. Ella lo sabía . Pero aparentemente, Ben se había equivocado en algo. No me dio detalles, solo que necesitaba una pequeña ayuda y se preguntaba si yo podía aportar algo. Estaba atónita. No tenía problema en pedirle ayuda a su hija, a la que prácticamente había ignorado durante años, para ayudar a su adorado Ben. Le dije directamente: mamá, no tengo dinero para darte. Apenas llego a fin de mes. Suspiró, uno de esos suspiros largos y exagerados, y dijo: bueno, pensé que serías más responsable ahora que vives sola. Me quedé sin palabras. Sentía que la ira me hervía por dentro. Todos esos años sintiendo que no era suficiente, y ahora me hacía sentir culpable por no rescatar al hijo al que siempre había favorecido. Después de esa llamada, me prometí centrarme en mi propia vida y dejar de intentar ganarme su aprobación. Estaba claro que, hiciera lo que hiciese, nunca sería suficiente. Así que redoblé mis esfuerzos en los estudios, seguí trabajando a tiempo parcial y ahorré todo lo que pude. Cuanto menos hablaba con ella, mejor me sentía. Llegó la graduación, y me iba bastante bien. Tenía un trabajo asegurado, y mis abuelos estaban muy orgullosos de mí. Recuerdo mi graduación, el eco de los aplausos de mis abuelos resonando como si fuera la única persona en el auditorio. Era su manera de celebrar cada uno de mis logros. ¿Pero adivinen quién brilló por su ausencia? Mamá, Nick y Ben. Supongo que en el fondo no me sorprendió, pero la punzada de decepción seguía doliendo. Ellos siempre se desvivían por Ben, asistiendo a cada partido, cada presentación. Para mí, era como si no existiera. Después de la ceremonia, mis abuelos me llevaron a cenar a mi restaurante favorito. Celebraron mi logro como si fuese el suyo. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, y por un instante logré apartar de mi mente a mi madre y toda la basura del pasado. Me sentía orgullosa de mí misma por haberlo superado.
Al día siguiente, mis abuelos me propusieron vivir con ellos mientras me estabilizaba. Agradecí el gesto, por supuesto, pero en el fondo anhelaba tener mi propio espacio. Empecé a trabajar a tiempo completo y a ahorrar cada centavo. Mis abuelos siempre estuvieron ahí, brindándome apoyo y asegurándose de que no me faltara nada. No podría haber deseado tener mejores personas en mi vida. Pero, aproximadamente un año después de empezar a trabajar, todo cambió. A mi abuelo le diagnosticaron una enfermedad terminal, y todo sucedió tan rápido. Un día estaba bien y al siguiente lo ingresaron en el hospital. Mi abuela intentaba mantener la compostura, pero era evidente que le costaba. Intenté estar ahí para ambos lo más que pude, pero fue difícil. Su pérdida fue lo más duro que he tenido que afrontar. Sentí como si hubieran arrancado una parte de mí. A los pocos meses, mi abuela también falleció. Fue como perder a las únicas dos personas que realmente se habían preocupado por mí. La casa se quedó en silencio, vacía. Pero me dejaron todo, su hogar, sus ahorros, todo. Fue abrumador. Estaba agradecida, pero al mismo tiempo solo quería que volvieran. Me mudé a su casa, y durante un tiempo se sintió extraño, como si estuviera viviendo en un recuerdo. Pero la hice mía. Pinté las paredes de colores claros, cambié los muebles de lugar y la transformé en un espacio que se sentía como mío. Fue agridulce, pero sabía que les alegraría verme construyendo mi propia vida. Vivir allí sola me dio tiempo para pensar. Finalmente tenía espacio, tanto físico como emocional, para empezar a descubrir quién era yo sin la sombra de mi madre. Seguí en contacto con ella, pero era distante. Lo hacía por compromiso, no porque realmente lo deseara. Y, por mucho que amara a mis abuelos y todo lo que hicieron por mí, la falta del apoyo de mi madre aún persistía en el fondo de mi mente, aunque intentara aparentar que no me molestaba. Así que, después de un par de años de vivir en la casa de mis abuelos y acostumbrarme a mi nueva vida, finalmente me encontraba en un lugar donde las cosas se sentían estables. Tenía mi rutina, trabajo, hobbies, salir con algunas amigas. Y, sinceramente, se sentía bien. Nada de dramas, nada de caos familiar, solo paz. Pero todo eso se derrumbó cuando Ben decidió reaparecer en mi vida de la nada. Un día, recibí una notificación en mi teléfono. Era una solicitud de mensaje en redes sociales, y era de Ben. No había sabido nada de él en casi 2 años. Prácticamente habíamos cortado toda comunicación después de que me mudé con mis abuelos. Simplemente supuse que habíamos seguido con nuestras vidas por separado. Así que ver su nombre me descolocó un poco. Recuerdo haber mirado fijamente la pantalla, debatiéndome si siquiera debía abrirlo. La curiosidad pudo más que yo, y abrí el mensaje. Era un párrafo largo y divagante. Todo comenzó con la típica charla superficial, preguntando cómo me había ido y diciendo que esperaba que todo estuviera bien. Pero no tardó mucho en ir al grano, él y su familia estaban a punto de ser desalojados. Me contó que su casero los echaba y que no podían encontrar otro lugar para vivir porque, al parecer, nadie estaba dispuesto a alquilarles. No dio muchos detalles más allá de eso, solo que la situación era lo suficientemente mala como para que nadie los quisiera. Dijo que habían encontrado un lugar en una zona realmente peligrosa, pero no se sentía cómodo mudando allí a su familia, especialmente con su hija, Adeline. Creo que ahora tiene 4 o 5 años. En fin, siguió hablando de lo inseguro que era todo, y de cómo estaba tratando de hacer lo mejor para ella. Entonces llegó la gran petición, me preguntó si podían quedarse conmigo por un tiempo, hasta que se recuperaran. No voy a mentir, mi primera reacción fue de pura confusión. ¿Por qué asterisco yo asterisco? Apenas hablábamos cuando éramos niños, y las pocas veces que lo hacíamos, él me acosaba. Quiero decir, no éramos exactamente cercanos. Y desde que nos hicimos adultos, nunca se había puesto en contacto conmigo a menos que necesitara algo. Y ahora, de repente, está jugando la carta de somos familia. Simplemente me pareció raro. Me quedé sentada mirando el mensaje, tratando de asimilarlo. Una parte de mí se sentía mal, pero otra parte estaba molesta. Era como si estuviera fingiendo que todos los años en los que me trató mal simplemente no hubieran sucedido. Y luego la forma en que lo planteó, actuaba como si estuviera siendo muy generoso al ofrecerse a ayudar con el alquiler mientras se quedaba en
Mi casa. Pero si te están echando, ¿cuánto podrías realmente permitirte? Aún así, no respondí de inmediato. Necesitaba pensarlo. Me dije a mí misma, tal vez ha cambiado. Pero cuanto más lo pensaba, más incómoda me sentía. No me parecía bien que simplemente apareciera cuando necesitaba algo. Así que dejé el mensaje ahí por un tiempo. Unos días después, me envió otro mensaje, esta vez con un poco más de urgencia. Dijo que la situación estaba empeorando y que no les quedaban opciones. Se puso dramático, hablando de lo asustada que estaba su hija y de que se les acababa el tiempo. Mencionó que mi casa era perfecta para ellos debido a las habitaciones adicionales y al gran patio trasero, que sería genial para Adeline. Incluso trató de endulzar el trato diciendo que se mantendrían fuera de mi camino debido a nuestros diferentes horarios de trabajo. Finalmente decidí responder. Empecé diciendo que lamentaba que estuviera pasando por todo eso, pero que no me sentía cómoda con la idea de que se mudaran. Le expliqué que, dado nuestro pasado y la forma en que me trató, simplemente no me parecía bien. Intenté ser lo más respetuosa posible, pero quería ser honesta. La respuesta de Ben fue inmediata, y vaya, que redobló la apuesta. Respondió con, eso fue hace años. Éramos solo niños. ¿De verdad vas a guardarme rencor por eso ahora? Siguió hablando de cómo necesitaba dejar ir el pasado y de cómo era hora de seguir adelante. Incluso añadió, no se trata de nosotros, se trata de Adeline. ¿Ella es inocente en todo esto? Sentí que me frustraba. Era como si estuviera tergiversando todo para hacerme sentir culpable a mí. Como si yo fuera la mala por no querer abrirle mi casa. Y la forma en que seguía mencionando a su hija se sentía manipuladora. Quiero decir, lo entiendo, ningún niño debería sufrir por los errores de sus padres. ¿Pero era realmente mi responsabilidad? Le dije de nuevo que no me sentía cómoda con la idea, que mi respuesta era definitiva. Fue entonces cuando se transformó. Pasó de tratar de hacerme sentir culpable a acusarme directamente de ser una desalmada. Escribió, pensé que habías cambiado, pero claramente sigues siendo tan egoísta como cuando éramos niños. Incluso dijo que estaba actuando igual que mi padre. Eso me dolió porque sabía exactamente como mi madre solía usar esa frase en mi contra. No respondí después de eso. Había terminado. Lo bloqueé. Pensé que eso sería el final, un punto final a la insistencia de Ben. Ingenua de mí. Lo que siguió fue una avalancha de mensajes a través de terceros. A los 2 días, mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones de familiares con los que no hablaba, años. De alguna manera, Ben los había movilizado a todos, y el estribillo era el mismo, piensa en Adeline. Parecía un disco rayado. Una tía, a la que apenas recuerdo, me escribió un mensaje larguísimo diciendo, sé que has tenido tus diferencias con Ben, pero Adeline no tiene por qué pagar por ello. Luego, un primo lejano, con el que interactúo quizás una vez cada década, me contactó por Facebook para repetirme básicamente lo mismo. La sensación era que me estaban presionando, haciéndome sentir culpable para que cambiara de opinión. Actuaban como si yo fuera la villana por no abrir mi hogar a su familia. La ironía me revolvía el estómago. Ninguno de ellos estuvo ahí para mi cuando necesité apoyo. A ninguno le importó cuando yo me sentía abandonada. Toda esa presión estaba empezando a afectarme. Por un momento, empecé a dudar de mí misma. Tal vez tienen razón, pensé. Quizás estoy siendo demasiado dura. Pero entonces, la memoria me golpeó con fuerza. Ben nunca, ni una sola vez, se disculpó por cómo me trató de niña. Ni siquiera lo reconoció. Y el hecho de que ahora, de adulto, siguiera sin admitirlo, me demostraba que no había cambiado en absoluto. La gota que colmó el vaso fue la llamada de mi madre. Ella rara vez llama, a menos que haya un problema grave, así que supe al instante que iba a ponerse del lado de Ben. No se anduvo con rodeos. Me preguntó directamente por qué me negaba a ayudar a mi hermano. Intenté explicarle mi punto de vista. Como Ben siempre había sido cruel conmigo y nunca había asumido la responsabilidad de sus actos, pero me interrumpió. Ben es mi hijo,
y tengo que priorizarlo a él y a su familia, sentenció. Fue como una bofetada. Todos esos años haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena, y ahora, incluso de adulta, seguía haciéndolo. Llamó a Ben su hijo, pero se dirigió a mí como si fuera una pariente lejana. Sentí una mezcla de ira y tristeza, pero sobre todo decepción. Colgué el teléfono, comprendiendo que, hiciera lo que hiciera, mi madre nunca me vería como su prioridad. Siempre se trataría de Ben. Así que me mantuve firme. No iba a permitir que se mudara a mi casa, por mucho que intentaran hacerme sentir culpable. Sabía que si cedía, las cosas no terminarían bien para mí. Se sintió bien, por fin, decir que no y mantenerme en mi decisión. Pero mentiría si dijera que todo esto no me está afectando. Es difícil sacudirse esa sensación de ser la mala, especialmente cuando todo el mundo te lo repite sin cesar. Después de decirle que no a Ben y bloquearlo, pensé que las cosas se calmarían. Qué equivocada estaba. Parece que Ben no había terminado de intentar conseguir lo que quería. Debió de contarle a toda la familia sobre nuestra conversación, y por supuesto, se pintó a sí mismo como la víctima. De repente, me bombardearon con mensajes de familiares con los que no había hablado en años. Es increíble cómo personas que apenas me han dirigido la palabra en la vida se meten ahora en mi vida para decirme lo decepcionados que están conmigo. Mi teléfono no dejaba de iluminarse con mensajes como, ¿cómo puedes darle la espalda a tu familia? O, ¿qué pasa con esa niña inocente? Actuaban como si fuera un monstruo sin corazón por no querer abrir mi casa su familia. Era como si todos tuvieran amnesia colectiva sobre la forma en que Ben me trataba cuando era niña. Uno de mis primos, con el que no hablo desde hace una eternidad, me envió un larguísimo mensaje por Facebook sobre cómo necesitaba superar el pasado y ser la persona más comprensiva. Era como si todos tuvieran el mismo guión. Estaba furiosa, pero simplemente ignoré la mayoría de los mensajes. Quiero decir, ¿qué sentido tiene? Eran personas que no sabían nada de lo que pasé de niña. Solo veían el lado que Ben les mostraba, y siempre fue bueno para hacerse el buen tipo cuando lo necesitaba. Pero un día, llamaron a mi puerta, y adivinen quién era. Mi madre. No la había visto en persona desde hacía meses, y sinceramente, no esperaba una visita. Apareció con un aspecto estresado y cansado, como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros. Estuve tentada de no abrir la puerta, pero sabía que seguiría llamando, así que la dejé entrar. No perdió el tiempo. Se sentó y empezó directamente con un sermón sobre lo egoísta que estaba siendo y cómo Ben estaba luchando, y cómo mi hermana tenía que ayudarle. Intenté mantener la calma, pero me resultaba casi imposible. Al final, exploté y le dije, me trató como basura durante años. Jamás se disculpó por nada. ¿Y ahora pretendes que lo reciba en casa como si no hubiera pasado nada? Suspiró, como si la conversación ya la hubiera agotado, y me soltó, la gente cambia. Ahora es diferente. Es padre, y está haciendo todo lo posible. Y luego, claro, me lanzó la frase de manual, tú, más que nadie, deberías entender lo que es pasarlo mal. Esa frase me caló hondo, porque ella sabía lo mucho que sufrí. Y no hizo absolutamente nada cuando era una niña. Sentí que me temblaba la mano, luchando para no estallar en su cara. Le respondí con toda la frialdad que pude, Ben nunca se ha hecho responsable de nada de lo que ha hecho. Ni una sola vez ha intentado disculparse, ni siquiera reconocer cómo me trató. ¿Y tú y Nick se lo permitisteis ? Me miró con esa mirada. Uno de esos gestos de decepción que siempre me ponía cuando era pequeña. Tienes que superarlo. Guardar rencor no ayuda a nadie, me dijo, especialmente a Adeline. Sentí como si me golpeara contra un muro. Era la misma historia de siempre, la culpable era yo por no perdonar, pero nadie le exigía a Ben que asumiera sus responsabilidades. Le pregunté, ¿por qué Ben no puede quedarse con vosotros, con Nick? Y se puso a la defensiva al instante. Bueno, ya sabes que no tenemos espacio, y la salud de Nick no ha sido la mejor últimamente. Era una excusa tras otra. Empezó a ponerse sentimental, hablando de lo mucho que sufría Adeline y de lo que le dolía ver a su nieta en esa situación. Noté que intentaba manipularme con la culpa, y por un segundo,
casi cedí. Pero entonces recordé todas las veces que me ignoró cuando más la necesité, todas las veces que se puso del lado de Ben incluso cuando él estaba claramente equivocado. Y entonces lo entendí. No iba a dejar que me manipularan para solucionar sus problemas. Esta vez no. Me levanté y le dije, lo siento, pero mi respuesta sigue siendo no. No voy a dejar que se instalen aquí. Me miró fijamente por un instante, y luego simplemente dijo, esperaba más de ti. Eso me dolió más de lo que creía. Estaba tan acostumbrada a su decepción, pero oírla decirlo así se sintió como un puñetazo en el estómago. Pero me mantuve firme y le dije que tenía que irse. Se levantó, agarró su bolso, y mientras salía, murmuró algo sobre lo ingrata, que era, que no podía creerlo. Cerré la puerta tras ella y sentí esta mezcla de enfado y alivio. Era como si, por una vez, me hubiera mantenido firme en mi postura. Pero al mismo tiempo, sentía esta pesadez, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Durante los días siguientes, los mensajes de texto y los mensajes de voz de los miembros de la familia no cesaron. De hecho, empeoraron. Sentí como si todos se hubieran unido para hacerme sentir culpable. Un par de ellos incluso empezaron a publicar comentarios vagos en Facebook sobre familias que abandonan a sus familias y que algunas personas están tan llenas de orgullo que olvidan sus raíces. No hacía falta ser un genio para saber de quiénes estaban hablando. Una de mis tías, con la que no hablaba desde el funeral de mis abuelos, incluso me llamó, dejándome un largo mensaje de voz sobre cómo necesitaba perdonar y olvidar porque la familia es todo lo que tenemos. Siguió y siguió hablando de lo mal que lo estaba pasando Ben y de cómo dependía de mi ¿hacer lo correcto? Pero ninguna de estas personas se puso en contacto conmigo cuando yo lo estaba pasando mal. No cuando me quedé sola cuando era niña, no cuando fallecieron mis abuelos. Y definitivamente no cuando intentaba salir adelante en la universidad. Todo giraba en torno a Ben, como siempre. Al final, tuve que bloquear a algunos de ellos, porque estaba llegando al punto en que era simplemente acoso. No aceptaban un no por respuesta, y ya me había cansado de explicarme. No les debía ninguna explicación. Lo sabía en el fondo, pero aún así me afectaba mentalmente. Es difícil no sentirse culpable cuando todos a tu alrededor te dicen que eres el problema. Pero entonces, un día, me encontré con una vieja amiga del instituto en el supermercado. Empezamos a ponernos al día, y me preguntó cómo iban las cosas con mi familia. Le conté toda la historia, sin esperar mucho de ella, pero me sorprendió. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, bien por ti. No les debes nada, especialmente después de cómo te trataron. Me recordó todas las veces que había visto a Ben meterse conmigo, y cómo mi madre se quedaba ahí parada sin hacer nada. Me dijo, te mereces tener tu propia vida sin sus dramas. Fue como si me quitaran un enorme peso de encima al oír a otra persona decirlo. Por primera vez, sentí que tal vez no era la mala de la película después de todo. Así que me mantuve firme en mi decisión. No iba a dejar que me intimidaran para que cediera. De nuevo, comencé a concentrarme en mí misma, ignorando el ruido proveniente de mi familia. No fue fácil, y todavía tenía momentos en los que me sentía culpable, pero en el fondo sabía que había tomado la decisión correcta. Ben no volvió a contactarme después de eso, lo cual me pareció bien. Imaginé qué pasaría a la siguiente persona que le daría lo que quería. Y mi madre, bueno, sabía que estaba enojada, pero ya no iba a buscar su aprobación. Había pasado demasiados años intentando conseguirla, y nunca era suficiente. Fue duro darme cuenta de que a veces la familia no es lo que esperas que sea. Pero al final, tenía que velar por mí misma. No iba a ser utilizada como un felpudo solo porque compartiéramos algo de ADN. La familia debería ser sobre apoyo mutuo, no aprovecharse de la bondad de alguien. Y si defenderme significaba perder a personas que nunca me valoraron de verdad, entonces tal vez no era una gran pérdida después de todo. Así que, después de todo lo que pasó con Ben, mi madre, y toda la familia extendida actuando como si yo fuera la villana, las cosas se calmaron. Era casi inquietante, porque durante unas semanas, no hubo más llamadas, ni mensajes de texto, ni mensajes culpabilizadores en las redes sociales. Se sentía extrañamente tranquilo, y honestamente, pensé que quizás, quizás, finalmente habían aceptado mi decisión. Pero,
por supuesto, debería haberlo sabido mejor. Esta familia no se rinde tan fácilmente. Un día volví a casa del trabajo, y cuando me metí en mi entrada, vi este coche aparcado en la calle. Me tomó un segundo reconocerlo, pero luego me di cuenta de que era el coche de Ben. Se me cayó el alma a los pies. No esperaba ninguna visita, y definitivamente no quería lidiar con él cara a cara. Pero allí estaba, apoyado en su coche como si tuviera todo el tiempo del mundo, simplemente esperando. Consideré la posibilidad de marcharme y fingir que no lo había visto, pero eso me pareció una huida. Así que respiré hondo, aparqué y salí del coche. Durante todo el tiempo, me estaba preparando para cualquier excusa o historia lacrimógena que me fuera a contar. Pero en cambio, se quedó allí mirándome como si fuera una extraña. Era terriblemente incómodo. Finalmente, rompió el silencio y dijo, «Necesito hablar». Pude notar que estaba tratando de sonar tranquilo y sereno, pero había un filo en su voz que me inquietaba. Yo solo me crucé de brazos y dije, «Mira, si estás aquí para convencerme de que cambie de opinión, no va a pasar». Negó con la cabeza, y por un momento pensé que realmente podría echarse atrás. Pero entonces se lanzó a un discurso sobre lo desesperadas que se habían puesto las cosas para él y su familia. Dijo que habían estado viviendo en un motel, y que no podían permitírselo por mucho más tiempo. Parecía tan serio, como si esperara que simplemente me derritiera y dijera, «Está bien, de acuerdo, pasad». Pero no lo hice. Me mantuve firme. Le dije de nuevo que no me sentía cómoda con que se mudara, y que no iba a cambiar de opinión. Fue entonces cuando su expresión cambió. Pasó de triste y desesperada a enfadada. Muy enfadada. Empezó a caminar de un lado a otro, con las manos apretadas en puños. «No lo entiendes», espetó. «No tienes a dónde ir, y tienes esta casa enorme para ti sola. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?» Sentí que se me calentaba la cara, pero mantuve la voz firme. «Ben, esto no se trata del espacio. Se trata de lo que me hiciste pasar cuando éramos niños. Y del hecho de que todavía te niegas a asumir la responsabilidad por ello. No puedes simplemente entrar y esperar que todo esté bien». Pensé que tal vez se calmaría, tal vez se daría cuenta de que no iba a ceder. Pero en cambio, redobló la apuesta. «¿Sabes cuál es tu problema?», contraatacó. «Estás atascada en el pasado. La gente crece, sigue adelante. Pero te aferras a los rencores como si aún fuéramos niños. Tengo una familia en la que pensar, y estás actuando como una niña mimada». Al oírle decir eso, mi corazón latió con fuerza y mis manos empezaron a temblar. Tenía ganas de gritarle, de decirle todas las cosas que me he estado guardando durante años. Ahora entiendo que lo mejor es alejarse de la gente tóxica que no te hace feliz. Decidí dar prioridad a mi bienestar y rodearme de gente que me apoya. Sabía que eso no resolvería nada. Así que lo miré fijamente a los ojos y le dije, «Esto no se trata de guardar rencor. Se trata de protegerme a mí misma. Y no tienes derecho a decirme cómo sentirme después de todo lo que hiciste». Ben se quedó en silencio por un segundo, y pensé que quizás eso era todo, que quizás finalmente se iría. Pero en cambio, simplemente se rió, una risa amarga y burlona. «Bien», dijo. «Quieres actuar como si fueras superior, adelante. Pero no vengas a llorar conmigo cuando necesites ayuda algún día. Se supone que la familia debe estar ahí el uno para el otro». Y entonces simplemente salió furioso, subió a su coche y se marchó. Me quedé allí de pie en la entrada sintiendo una mezcla de ira y alivio. Una parte de mí se alegraba de que se hubiera ido, pero otra parte de mí estaba furiosa. Furiosa de que tuviera la audacia de intentar hacerme sentir culpable de nuevo, como si yo fuera la que estaba equivocada por establecer límites. Me sentí profundamente herida por su incapacidad de entender mi perspectiva. Los siguientes días fueron tranquilos de nuevo, y pensé que quizás finalmente había captado el mensaje. Pero entonces, una semana después, llegué a casa y me encontré con una sorpresa. Alguien había lanzado huevos a mi puerta principal. Era un desastre, cáscaras de huevo y yemas esparcidas por todas partes. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser Ben, o uno de sus amigos. ¿Quién más haría algo así? Sentí esta ola de frustración inundarme.
Era como si no pudiera escapar de su ira, incluso cuando no estaba físicamente cerca. La invasión, aunque pequeña, me hizo sentir vulnerable en mi propio hogar. Tomé fotos de los daños, lo limpié y llamé inmediatamente a la policía para presentar un informe. Sabía que probablemente no llegaría a ninguna parte, pero quería que constara algo en el registro en caso de que las cosas se intensificaran. La sensación de impotencia era abrumadora, pero no iba a dejar que el miedo me paralizara. Después de eso, decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. No iba a correr ningún riesgo. Si Ben, o cualquier otra persona, intentaba algo de nuevo, quería pruebas. Ya había tenido suficiente de sentir que yo era la que estaba equivocada cuando todo lo que estaba haciendo era proteger mi propio espacio y mi paz mental. No estaba pidiendo demasiado, solo quería sentirme segura en mi propio hogar. Una vez que las cámaras estuvieron instaladas, me sentí un poco más a gusto, pero eso no impidió que la tensión siguiera pendiendo sobre mí. Seguía revisando mi teléfono constantemente, esperando lo peor. Sabía que esta situación no había terminado, y esa incertidumbre me carcomía por dentro.